Otra vez. Ya, dice No que no se te oye. Vale, yo no sé qué ha pasado aquí, que se me han cortado todas las redes que tengo. Tengo 3 y han fallado las 3. Bueno, pues voy a proyectar otra vez la pantalla y retomáis donde estábamos, perdonadme. Yo me he quedado, no sé hasta dónde has llegado, Almudena, antes del punto 2. Antes. Acabando el punto 1, o sea, contra la espiritualización de los instintos, cuando estabas hablando de ese, en el punto 2. Vale. Sí, o sea, tengo que ir rápido porque si no es que no voy a acabar en la vida porque es muy denso. Vale. Pero sí, sigo ahí. Bueno, pues nada, simplemente decir que Darwin, que es visto como la revelación racional del progreso, ¿no? Y la ciencia, pues eso lo que provocan, que dice Hayas, es que este evolucionismo lo que lleva es que el hombre se ha visto al mismo nivel que el animal. Y entonces aparece como la competitividad, la dominación. Y entonces pone un ejemplo, dice que nuestro cerebro sería respecto a nuestra persona como la directora de un zoo que intenta poner en orden todos los animales, ¿no? O sea, es decir, que nuestro cuerpo está visto también como algo muy animal, ¿no? Muy instintivo. Y entonces dice, esto es como un profundo dualismo que hay y hace una crítica muy grande a este dualismo y a esta moral dualista que en el fondo intenta espiritualizar una parte animal que hay en nosotros, ¿no? Y cómo controlarla con la razón, ¿no? Que, sin embargo, él dice que es un error profundo también de concepción de la persona. Y luego dice, de hecho nosotros no tenemos instintos animales, porque los instintos animales de hecho son totalmente ordenados, ¿no? No hay una loca depravación. El instinto responde a la naturaleza y en ello no hay nada de violento. Y pone bastantes ejemplos de cómo el instinto responde de forma adecuada en la vida animal a sus necesidades biológicas y que además está dentro de una perfecta armonía, como por ejemplo es la organización que hay dentro de un hormiguero, que todo es perfecto, ¿no? Y luego, bueno, pues pone varios ejemplos. Y dice, pues en nosotros no hay ese tipo de convención inmutable, ¿no? O sea, no es el instinto animal no es el mismo que el nuestro, ni mucho menos. Y de hecho dice, nosotros somos los únicos que en realidad podemos beber sin tener sed. O sea, hay algo mucho más grande en nosotros, ¿no? Porque un animal solo bebe agua si tiene sed. Y nosotros no, esa es la gran diferencia, que podemos beber sin sed. Y, es decir, que no nos regimos simplemente por la naturaleza instintiva. Y entonces, lo que dice es que todo el desorden moral no viene del cuerpo, o sea, como, no sé, como algo que haya dejado de controlarse por un espíritu soberano. Sería más bien al revés, él dice que quizá un espíritu perverso se aprovecha de un cuerpo desarmado. Y hace una cita habla de Paul Claudel y que dice, no acuses al cuerpo, acusa al mal espíritu. Y que muchos, bueno, pues pretenden echarle la culpa al cuerpo o incluso espiritualizar ciertos instintos que evitan en el fondo ponerse a la escucha del propio cuerpo. Y de la razón que está sellada en el cuerpo, porque él concibe el cuerpo y el alma profundamente unidos, ¿no? Con una unidad indestructible, ¿no? Indispensable. Y claro, él dice, pero esta gente cómo va a admitir que unos meros órganos que están vistos, pues eso, como algo incluso despectivo respecto al alma, o sea, tengan como dentro de sí una sabiduría. Y dice, de hecho hace citas como que pone algunas citas como una que dice, también tu miembro viril tiene inteligencia, ¿no? O sea, como esta unidad alma y cuerpo profunda. Y dice que toda relación física es también espiritual
y que cuanto menos espiritual es, también es menos física. Que hay una profunda unidad, ¿no? Una visión antropológica de unidad indisoluble. Y toda la persona es cuerpo y toda la persona es alma. Y bueno, el siguiente punto, pues en el fondo sigue en esta línea, diciendo que en el fondo no hay una sensación pura en el hombre, puramente sensación, sino que todas nuestras percepciones y sensaciones están iluminadas, traspasadas por el espíritu. Y bueno, luego dice que una cosa muy bonita, dice que nuestros placeres sensibles contienen un gozo espiritual y que justamente ese gozo que aparentemente está oculto es el que le confiere el sentido a ese placer. Y también es como lo que le atrae, lo que nos atrae mucho más, ¿no? Y es, o sea, el deseo sexual aspira a salir o a ir más allá de lo sensible, trasciende totalmente a lo que es la pura sensación. Y luego él pone un ejemplo que es súper evidente. Dice que poco atractivo es el coito, como por ejemplo lo define Marco Aurelio. Y entonces leo la definición que da Marco Aurelio de un acto sexual. Una fricción del intestino y una emisión de moco acompañada de una convulsión. Entonces, esto resulta en absoluto atractivo, ¿no? Dice, pues, ¿para qué la belleza física en la mujer amada, ¿no? Por ejemplo, con un tipo de definición así, pues no sería para, o sea, daría exactamente igual estar con una mujer fea que con una, o sea, como que reduce muchísimo el acto, ¿no? Aquí, o sea, en el fondo, o sea, hay como, sí, una reducción muy grande. Y sin embargo, el deseo que surge en nosotros no es una necesidad animal, ni lo podemos reducir a simplemente una necesidad animal. De hecho, dice pues eso, que siempre hay esta unidad entre lo más moral es a la vez lo más físico. Y pone también otro ejemplo que es luminoso, que es, por ejemplo, cuando ves a una mujer bella o a un hombre y te atrae, te gusta, te ves pues eso, totalmente atraído por ella. Dice, él dice, ¿cómo tienen capacidad las redondeces de ese conjunto de músculos y de huesos, de mucosas y de venas, de cejas y de epidermis, para cogerme por el cuello y hacer que se eleven en mí a la vez el sufrimiento de la carne y del canto? Es decir, cómo es capaz que algo que aparentemente es solo biología o sea, haga surgir en mí un deseo de plenitud y que lo expreso porque luego le dedico un poema o le canto una canción o incluso, y a la vez haga nacer en mí el deseo sexual, ¿no? Que una cosa no quita la otra, gracias a Dios. Y entonces luego, por eso habla del sex appeal, ¿no? Que el sex appeal es el atractivo, digamos, como físico de una persona, ¿no? Y él dice a lo que apela el sex appeal, ¿no? Ese es el título. Es como decir, bueno, es verdad que hay un conjunto de signos biológicos, ¿no? Pero sin embargo lo que ves físico te llama a algo mucho más grande. O sea, es como si el amado te abre una promesa infinita, ¿no? Y en ese sentido es como muy, muy profundo, ¿no? Y bueno, el conjunto de características de la persona es como que van mucho más allá de lo que es ella, ¿no? O sea, nos atrae por cómo se mueve, no solo por su físico, sino por cómo se mueve, por cómo mira, por cómo se ríe, por cómo se expresa. Y hay como un conjunto de características que hacen especial a la persona, ¿no? Que no se puede reducir tampoco a algo físico, y que justamente toda esta potencia que hay en este tipo de dinamismos es que te saca de ti mismo, y como si fuera una llamada que viene de fuera, dice él, ¿no? Entonces hay, que es lo que ya apuntaba don José antes,
hay dos posturas, ¿no?, que son erróneas y a las que critica. Eso es un punto, creo, bastante importante. O sea, por un lado, o sea, digamos, la concepción que hemos visto al principio, ¿no?, de que somos animales y bueno, pues reducimos el coito a lo que dice Marco Aurelio, ¿no?, esa definición horrible. Eso es una posibilidad, y es decir, que pues, no hay ningún tipo de sentido trascendente más allá en el sexo. La otra posibilidad errónea es, digamos, el contrario, ¿no? Es lo que apuntabas del puritanismo. Como, digamos, él dice un mal ángel que ve como algo malo el sexo o lo corporal y se tiene que desechar. Y le dice Hayas, pues qué poco devoto eres, ¿no? Sí, están ahí en la cocina. Bueno, y para seguir, el siguiente punto habla de el hombre y la mujer y dice lo carnal, bueno, sigue en la línea anterior, ¿no? O sea, lo carnal y lo espiritual están profundamente unidos. Entonces, sin embargo, lo primero que hace es marcar como una diferencia, que en ese sentido va contra la ideología de género, como decíamos antes. O sea, el varón y la mujer no son lo mismo, ¿no? Y por un ejemplo, es que ya Aristóteles lo decía, que por ejemplo, el macho es el que engendra en otro y la hembra es el que engendra en sí. Y eso ya es una diferencia que no podemos obviar. Y luego, bueno, las concepciones en el amor, ¿no?, que él se percibe como más un conquistador y ella como hospitalaria, podríamos decir. Y bueno, pues evidentemente sus formas de relacionarse no son las mismas. Hay como una relación de complementariedad absoluta, pero no de igualdad. Y que, bueno, pues todo este deseo están llamados al abrazo conyugal, ¿no?, a un ascenso gradual, ¿no?, a una unión cada vez más perfecta y de comunión entre los sexos, y que esto tiene como culmen pues también el acto más corporal, pero ni mucho menos se elimina la diferencia. Y luego habla de que es como una imagen un poco, o sea, es como una imagen inferior de una imagen divina, ¿no?, porque son dos que se hacen uno, y la Trinidad son tres que se hacen uno. Él habla de esta metáfora. Y bueno, luego pues sigue siempre con este punto de crítica. Dice, claro, pues todo esto en nuestra sociedad ha decidido reducirlo a una visión puramente mecanicista, ¿no?, y que evidentemente es terrible, ¿no?, como proclamando una especie de uniformidad que ni siquiera se basa en la biología. El siguiente punto... Tienes que correr un poquito, Almudena, ¿vale? Sí. En lugar del celo, el cielo, dice. Y bueno, o sea, aquí simplemente habla de esta trascendencia, ¿no? Y dice, bueno, los animales, por ejemplo, pues se enamoran solo en ciertas estaciones, ¿no? Pues, que son las en las que corresponde aparearse. Nosotros no. Nosotros tenemos como una trascendencia que se puede ver en 1000 signos. Y uno de ellos, por ejemplo, es que no nos basta el placer, que sabemos que nos vamos a morir, y eso nos influye tremendamente en cómo vivimos el presente, y que también nos habla de un cierto temor, y luego de que necesitamos un sentido, una salvación, ¿no? Y entonces, ante estos signos, lo que nos damos cuenta es que más que el placer, nos importa que exista un cielo, ¿no? Ante este horizonte, pues poco importa el placer. O sea, él está hablando del deseo infinito que tenemos, y que en el fondo un abrazo carnal es tan atractivo porque promete algo más, ¿no? Habla como de una infinitud del deseo humano que no es suficiente, o sea, el mero sexo no lo cumple, ¿no? O sea, no es suficiente el sexo visto como lo veía Marco Aurelio, ¿no? Reclamamos algo más. Y por eso habla de que los consagrados, las monjas, dice, la monja va antes que la esposa. ¿Y de por qué? Pues justamente porque predica
que el orgasmo no es solo la carne, o sea, no es solo para la carne, ¿no? O sea, quiere decir que no es suficiente, que necesitas una salvación, dice, ¿no? Y que es verdad que se parte de la carne, pero se va más allá. Y bueno, él acaba llegando pues a lo divino, ¿no? O sea, ese más allá en el fondo a lo que apela en ese sentido es a lo divino, que es lo que realmente planifica la relación sexual, que es un acto trascendente, ¿no? Es como si el misterio y el signo, que sería pues tu mujer o tu marido, pues coinciden, ¿no? O sea, coinciden. O sea, una cosa te lleva a la otra. Como uno es la puerta al otro, ¿no? Por así decirlo. Luego habla bueno, el siguiente punto se llama la puesta al desnudo, y que habla como del pudor, ¿no? Porque dice, los animales no nos vestimos, solo nos vestimos los hombres, y dice, el verdadero pudor, sin embargo, esto es un punto muy bonito, ¿no? O sea, es algo mucho más allá, mucho más profundo que la mera desnudez. Dice, hay ciertas palabras que pueden desnudar mucho más que cualquier desnudo físico, ¿no? Y dice, hasta ese punto es como lo espiritual es importante. Entonces dice, ¿cuál es el verdadero striptease? El verdadero striptease es justamente revestirse para empezar con las confidencias. Es decir, que las confidencias son el verdadero striptease. Es un tipo de desnudez o sea, que es mucho más profundo. Y pone el ejemplo del confesionario, ¿no? De quién eres de verdad. Y que justamente para este tipo de desnudez hace falta quizá vestirse, porque necesitas centrarte en lo verdaderamente importante, ¿no? No tener como impedimentos que te distraigan. Y pone el ejemplo del hábito de las monjas, ¿no? Que es como que mantiene una distancia que te permite que se dé un encuentro verdadero, que ir directamente a lo esencial. Este es el verdadero striptease. Y luego hace preguntas, ¿no? ¿Qué nos deja más expuestos que la confesión de nuestra miseria, ¿no? Y la súplica de una gracia, ¿no? ¿Cuánta intimidad habría en un matrimonio si se diera, aparte de las relaciones sexuales, este tipo de intimidad en el que tú puedes poner delante toda tu miseria? Y qué desnudez más grande hay que esta. Y sin embargo, hay cuenta un ejemplo muy gracioso. Dice, sin embargo, hoy en día, ¿qué es lo que aparecen? Pues aparecen los escotes, las minifaldas, que son justamente lo que impide esta desnudez, ¿no? Que como no somos capaces de poner delante este tipo de desnudez, pues para ahorrárnoslas ponemos todo tipo de hábitos artificiosos y así ocultar lo verdaderamente valioso que es el alma, ¿no? Es como que el mismo sexo se convierte en escondesexos, ¿no? O sea, me impide ver realmente a la mujer o al hombre que hay detrás y para que me fije solo en algo exterior. Y luego habla del deseo o sea, que es totalmente, que él no está diciendo, de hecho no nos podemos quedar en ningún momento como que tenga una concepción de que lo corporal sea algo erróneo o algo parecido, al contrario, sino que es precioso el deseo de ver a la mujer que amas desnuda, o sea, es lícito en ese sentido, ¿no? Y de hecho él dice, si no lo tienes, divórciate en un matrimonio, ¿no? Le llega a decir, porque eso sí que sería una verdadera violación si no la deseas. Entonces dice, ¿cuál es el punto? Que los dos tipos de desnudez, ¿no? O sea, digamos, la desnudez de la que hemos hablado antes del confesionario, tiene que venir acompañada y en ayuda de la desnudez de la alcoba. 5 minutos, tienes que elegir. Te Vale. quedan 5 minutos, tienes que elegir lo más importante. Vale, pues el punto 7 me lo voy a saltar. Luego, el punto 8 habla de un poco del tacto, porque él dice que el tacto es, aparentemente es un sentido que realmente es inferior que la vista y que el oído, pero en realidad
es uno de los sentidos más nobles, ¿no? De hecho, es un sentido como exclusivo, porque el amor más fundamental implica el tacto y somos una criatura, o sea, totalmente, o sea, los humanos somos totalmente sensibles por todas partes. Y luego es muy bonito como resalta este punto del tacto en el que es un sentido totalmente relacional, ¿no? O sea, tú puedes ver sin ser visto, ¿no? Pero no puedes tocar sin que la otra, o sea, a una persona, por ejemplo, sin que sienta que la estás tocando, ¿no? O sea, que ahí es como un sentido totalmente relacional en ese sentido. Y luego habla de que hay que tener como un tacto muy, muy fino, ¿no? Para poder gozar, ¿no? Y de hecho el tacto nos da el goce del ser, que es el fundamento de todas las cosas. Y luego dice que evidentemente existe un riesgo también, ¿no? O sea, cuanto más sensible eres también hay más riesgo y también es una aventura más grande, ¿no? Porque o sea, puede implicar un dolor, ¿no? Pero luego dice que habla también de que muchas veces cuando tocamos ni siquiera necesitamos ver, ¿no? O sea, que en un abrazo incluso cierras los ojos, ¿no? O el acto sexual muchas veces se hace en la penumbra, porque la interferencia de la vista puede incluso dificultar la reciprocidad carnal, que es muy, muy, muy fuerte, ¿no? El siguiente punto habla de, bueno, el 9 y el 10 habla de que, bueno, que por ejemplo, el acto sexual en sí mismo implica una horizontalidad y además implica una horizontalidad igual que los besos implican una horizontalidad. Es decir, o sea, no puedes besar a tu mujer en otra postura que no sea la de mirarla, ¿no? Estar de cara a cara. O sea, es decir, que implica un encuentro entre dos personas, ¿no? Y que ir por delante, además, es un gesto noble, porque tú cuando vas por detrás, normalmente porque quieres engañar, porque quieres ocultar algo. Y que incluso San Alberto Magno decía que hay razones biológicas también, ¿no? O sea, porque la parte femenina del aparato reproductor femenino está por delante. O sea, que eso es decir, que exige tiene por naturaleza una postura propia, ¿no? Y que eso tiene mucho significado. Bueno, me salto cosas porque si no, no me da tiempo, pero simplemente decir que respecto al, o sea, bueno, hablando ya más bien en el punto 10 de lo que es el acto sexual, ¿no? Él habla de que también a través del rostro y de este encuentro del que hablamos se revela a la persona, ¿no? Se da como una especie de epifanía, de manifestación de una trascendencia que va mucho más allá de los cuerpos y es una unión espiritual. Y que es una cosa, bueno, de lo más bonito que he leído es que tú tienes que acoger el rostro del otro y no solo eso, sino que acoges al otro por entero y que incluso hay un punto de misterio, ¿no? Y luego tiene una parte, digamos, como mala, ¿no? Tiene una lectura bastante particular porque dice, sin embargo, hay veces que en el goce corporal, en el placer, es casi imposible no caer bueno, pues en el puro placer y en la no razón. Y entonces esta escena que aparentemente puede ser pues desagradable y fea, ¿no? Desencarnada, incluso pues él dice que hay otra posibilidad, ¿no? Que es vivirlo como la desposesión amorosa, ¿no? Como el abandono al otro hasta el punto de mostrar toda tu miseria, ¿no? Y es como tu incapacidad también de amar. Y que en ese momento ya no controlas, ¿no? O sea, por eso de hecho la persona ni siquiera es una presa de la que quieres gozar porque ni siquiera tú mismo te posees. Y bueno, evidentemente bueno, él habla del cuerpo entregado, ¿no? Y dice, él dice, la que me admitió en su intimidad por lo que tengo de brillante, tiene que soportarme por lo que tengo de oscuro, ¿no? Hasta ese punto se da una intimidad, ¿no? Que
uno se vuelve un mendigo ahí, ¿no? Es como si le preguntaras al otro, ¿me acogerás hasta ese punto, en mi miseria, en la muerte? Y bueno, pues me salto cosas. O sea, aquí simplemente dice que va como más allá de la voluntad esto, ¿no? O sea, este punto es como más allá de la voluntad, ¿no? Hay un punto de humillación incluso que implica un abandonarse. Y por último, él dice que esta herida, digamos que es el abandono, la incapacidad, no es la herida original. Y dice que, por ejemplo, San Gregorio de Nisa hablaba de que, dice, quizás sin el pecado original no habría coito. Tomás dice que en absoluto, ¿no? Que por supuesto que habría coito aunque no hubiera el pecado original. ¿Por qué? Porque esto de lo que hablábamos no quiere decir, o sea, no radica en un amor desencarnado, ¿no? Sería como un placer que no turba la alegría espiritual, donde digamos que la concupiscencia sería algo totalmente moderado, racional, y que en el fondo no es así. Y yo, o sea, estoy de acuerdo con él, ¿no? O sea, tampoco desearía que fuera así, que la realidad es que la razón se turba, bueno, aparece como nuestra condición, que no podemos evitar que sea una condición herida y débil. Pero sin embargo, justamente esta insubordinación o este es lo que nos educa, lo que nos hace castos, lo que muestra nuestra pobreza, lo que nos conduce hacia una desposesión total y al final lo que nos conduce a la plenitud. O sea, es decir, que esta desposesión provoca el deseo de la verdadera posesión. A través de esta herida original llegamos a lo más valioso de la vida, ¿no? Esto es un resumen. Muy bien. Lo de la herida universal, el papel de la herida, ¿cómo contribuye la herida? Que eso del final a mí no me ha quedado claro. Bueno, ¿cómo lo he entendido yo? Y yo creo que tiene razón. O sea, la herida habla de nuestra condición, ¿no? De nuestra condición o sea, sí, de debilidad, de fragilidad, al final. O sea, entonces, justamente o sea, no es ignorando esta herida y haciendo el sexo algo, de la concupiscencia algo totalmente moderado y donde no se, o sea, donde no se vea esta fragilidad, no nos llevaría a mendigar, ¿no? No, O pero sea, la herida, ¿qué es? ¿Qué es la herida? ¿En qué consiste la herida? yo creo que es bueno, en El parte es el pecado original. pecado original. Entonces, el pecado original te pone en esa situación, ¿por qué? Pues porque pues porque ves tu miseria, ves tu incapacidad, tu necesidad de trascendencia. O sea, si no, pues serías autosuficiente. No necesitarías. O sea, lo más valioso del hombre es darse cuenta de que tiene una necesidad de algo más. De que necesita la verdadera posesión de todas las cosas y que eso solo se da en Dios. Y sin esta, digamos, esta herida original, uno se creería autosuficiente. O sea, que es justamente a través de esta herida y de darse cuenta de esta fragilidad, cómo le lleva al hombre al deseo de la verdadera posesión, que que trasciende a lo que la mujer le promete, ¿no? O el hombre. No sé si se entiende. Bueno, más o menos. Cristina quería decir algo. Rápido, Cristina, y luego Darío. Sí, padre. He estado leyendo también un poco de biografías de
Ve al grano, no me des rodeos, que tenemos poco tiempo. Y después de todo lo que he leído, mira, he apuntado que a nivel racional, fuera del caso de la herida, se podría llegar al pecado original como una fractura de la unidad dual, que es el hombre, cuando elige denigrarse y el desenfreno, porque claro, hay una sinergia entre la libertad y lo orgánico. Me parece que podría ser eso, no lo sé, se me ocurrió. Lo dejamos ahí porque nos despista, yo creo que más de la cuenta, meternos en ese tema. Darío, cuando quieras, y luego Javier. Sí, a mí me gustó mucho lo que nos dio para leer Almudena. Veo que este autor busca, y lo ¿Puedes hace, gritar un poco, por favor? este autor busca superar el dualismo evolucionista, y lo hace, y no solo hace una descripción, lo que es bueno de este autor, una descripción, sino una fundamentación antropológica. Va al fundamento antropológico. Y eso es interesantísimo, evita el dualismo y se asienta en un fundamento antropológico, que es una visión antropológica y teológica del hombre. Eso me pareció genial en este autor, lo que tiene, y remarcando la alteridad y lo relacional. Y con respecto al pecado original, eso que dice, lo dijo lo último, que no lo he leído, pero puedo extractar quizás algo, dice que porque se pierde la racionalidad en cierto momento, entonces se pierde la alteridad, pero yo pienso que ahí en la relación sexual, es lo que extracto, no sé si estoy bien, se pierde la racionalidad, pero hay algo grandioso in causa. Así como hay pecado in causa, también hay actos virtuosos in causa. En ese momento no hay racionalidad, pero hay grandiosidad porque eso está contenido en una causa, que es el matrimonio, el amor, etc. Me parece que ahí no lo resuelve bien el último punto. Es una percepción, no he leído el libro. O sea, como que tendría que discutirlo más. El momento que en el éxtasis erótico, por decirlo así, se llega a la irracionalidad, esa irracionalidad no sería tanto un embrutecimiento como un ir más allá, por decirlo así, de lo que somos. Claro, porque no sé, lo que saqué es lo que dijo Almudena, que se pierde en ese momento cierta alteridad y demás. O sea, él dice eso en parte. O sea, él dice eso, vamos. Sí. Claro, entonces... Es que en parte es así, o sea, luego la realidad claro, es esa. parte, sí, yo creo que tiene pero razón, vamos. No creo que sea solamente algo, un embrutecimiento del hombre en ese momento, que es una miseria Al revés, y nada más. al revés. Claro. Es decir, Creo tú puedes que entender como que hay una pérdida de racionalidad, ahí que, si lo lees desde una visión gnóstico-dualista, te llevaría a decir, el hombre en ese momento lo que hace es reducirse a un comportamiento bruto. El ser humano se reduce a ser como un animal. Sin embargo, lo que propone Hayat es la lectura contraria, ¿no? O sea, que ese irracional es un no racional, pero por trascendencia y que se ha humanizado previamente. Ahí está. Vale. Javier. No sé si lo resuelve él. Sí. Yo así rápidamente, ¿no? Un momento. Que me resultaba bastante sugerente este apartado, ¿no? Que comienza diciendo lo puramente físico, en el sentido de, claro, cómo quiere interpretar Hayat, que realmente lo puramente físico es la carnalidad transitada por el espíritu, ¿no? O el espíritu carnalizado. Y me resultaba sugerente un poco por lo que veíamos con usted en antropología, ¿no? Cuando hablábamos de la materia, que los materialistas han desmaterializado precisamente, ¿no? en su ser más constitutivo, y que tenemos que volver a materializar para revalorizar, ¿no? El verdadero significado de la materia. Y eso, ¿no? Básicamente un poco. Bien. ¿Alguno más queréis decir algo? Pues entonces digo yo un par de ideas, ¿no? Una es cuando hace la crítica al hombre de la caverna tal y como lo configura
la modernidad desde el siglo XIX, ¿no? Ahí lo que produce realmente es una crítica a la escisión, ¿no?, entre lo que es instinto y lo que es algo malo, ¿no? Es decir, hay una visión negativa, y lo hace muy bonito, ¿no?, porque es esa visión de cómo el hombre pensaba que venía de lo divino, y así lo expresaba cultural, mitológica, religiosamente, ¿no?, a que de repente en el mundo de la producción, de la revolución industrial, el hombre se considera que viene de lo bruto, de lo animal, de lo bajo, y desde ahí se autoconstruye mediante la producción hasta convertir la producción, la fabricación, en el paradigma, ¿no? Entonces ahí está muy bien visto el punto de inflexión de la razón dominante, que al final reduce el instinto a animal, ¿no?, y la naturaleza, lo natural, a lo animal, ¿no? Y lo que él intenta precisamente es una recuperación del sentido humano de la concupiscencia, ¿no? La concupiscencia es algo personal, no es animal, sino personal, y la concupiscencia no es la concupiscencia pecaminosa, sino la concupiscencia como un dinamismo positivo que nos lleva hacia arriba, hacia el más, ¿no? Y eso lo hace ahí muy bonito, ¿no? Entonces, criticar la imagen del hombre de la caverna de la modernidad es interesantísimo, ¿no?, porque al final es una caricatura, ¿no? Y un segundo punto que hay ahí y muy interesante para el momento actual, cuando hace una crítica, en esas páginas que yo creo que es un acierto seleccionar ese punto, ¿no?, cuando hace la crítica al evolucionismo y hasta cierto punto al psicologismo que interpreta como represión, ¿no? Hay que reprimir, de alguna manera hay una represión de la sexualidad, etc., ¿no? El punto clave que hay ahí es la etiqueta que le pone y cómo da la clave para diagnosticar eso. La etiqueta que pone tanto el evolucionismo como ese psicologismo represor, por decirlo así, que hace verlo como sospecha, es que son gnósticos. Son gnósticos. O sea, la tentación de la razón moderna es un gnosticismo. Y esto en el mundo presente es muy, muy interesante, ¿no? Y el diagnóstico para hacerlo es que los gnosticismos, que tienen ese tipo de racionalidad, llevan a romper al hombre en dos. El dualismo. De cualquier tipo, ¿no? Y por último, me ha gustado, porque me recordaba mucho a Alfonso Pérez de la Borda, a quien aprecio un montón, cuando habla de la carne parlante. Yo no sé si el traductor no ha caído en la cuenta que se podría haber dicho carne hablante, que es una expresión que lleva utilizando Alfonso Pérez de la Borda decenios, ¿no? La carne hablante, y además con muchas connotaciones y con unas profundidades que yo creo que Hayat vislumbra, aunque no desarrolla con la profundidad metafísica que sí que le puede dar Alfonso, ¿no? Pero bueno, muy bien. Pues nada, terminamos aquí y espero que podamos tomarnos alguna caña, algún café algún día, ¿no? Porque algún día volveremos aunque sea con mascarilla, con una pajita, no sé, así, absorbiendo la cerveza, ¿no? Tendrán que inventar un nuevo tipo de bar, ¿no? Yo qué sé, pero bueno, que nos vemos y la semana que viene yo en el horario de tutorías estaré disponible por si queréis consultar cualquier cosa en el aula de tutorías, ahí en internet, y que ánimo y adelante. Y luego los que estáis en la otra materia, pues nos vemos dentro de una hora. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. A vosotros. Bien, Almudena.